Probablemente también sea la pregunta más estresante de todas, ¿verdad? Probablemente. Porque nos encantaría saber esa voluntad específica de Dios para nuestras vidas, ¿estás de acuerdo? Quisiéramos saber qué carrera estudiar, ¿no? Quisiéramos saber con quién nos vamos a casar, ¿no? Quisiéramos saber, y es más, para algunos de nosotros hasta es una tortura escoger qué calcetines nos vamos a poner al día. ¿A alguien le pasa eso? A mí me pasa eso todo el tiempo, ¿no? Y mi esposa me regaña, ¿no? Ya ponte lo que sea, tienes que ir a trabajar. Pero ¿sabes qué? Luchamos con este concepto de conocer la voluntad de Dios, y cuando lo vemos muy místico, creo que es cuando más nos equivocamos, cuando más perdemos oportunidades de servir al Señor, de conocer al Señor. Quizás algunos de ustedes batallan con la idea de mejor no decido hasta que Dios me diga, porque ¿y si escojo mal? Voy a arruinar mi vida, ¿no? Ahora, definitivamente creo que hay que tener cuidado con tomar buenas decisiones. Pero este concepto de esperar en Dios podría ser un concepto que quizás es Dios quien está esperando que yo tome una acción, ¿verdad? En base a lo que Él ya me ha dicho, ¿no? O quizás algunos somos lo contrario, ¿no? Hacemos tantas cosas y de pronto nos preguntamos, ¿y querría Dios que yo lo hiciera? Ya no supe, nomás lo hice, ¿verdad? Y están en estos dos extremos. Pero más que cualquier otra cosa, lo que quiero compartirte en esta última enseñanza es qué principios podemos tener para conocer la voluntad de Dios. La verdad, todos quisiéramos que Dios nos diera alguna especie de mapa general, ¿no? Y nos dijera absolutamente todo lo que tenemos que saber. Quisiéramos un manual de instrucciones. Pero este es el problema, este es el detalle, que la vida es demasiado compleja. No siempre se trata de tomar decisiones entre lo malo y lo bueno. Regularmente se trata entre muchas buenas oportunidades, ¿no? Y que Dios no se puede reducir a un manual de instrucciones, ¿verdad? Y qué bueno que la Biblia no es simplemente un manual de instrucciones, un diccionario al que puedes buscar, ok, ¿qué hacer cuando, ok, ¿no? Porque podrías relacionarte con eso, para nada. Entonces, quisiera compartirles un par de principios que creo que el Señor me ha dejado ver a través de los años, a través de su palabra, y que pueden ser útiles. Y sé que terminando esta conferencia, probablemente todavía te estarás preguntando, bueno, no me dijeron con quién me voy a casar o qué carrera escoger, ¿no? O si lo que escogí fue bueno, ¿no? Pero sin duda vas a salir, espero, confiado, animado a dejar que Dios tome el control de tu vida. Entonces, oramos por esto. Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por tu misericordia, tu bondad, tu cuidado. Y gracias, Señor, porque quieres revelarte en nuestras vidas, quieres mostrarnos tu grandeza, tu amor, tu cuidado. Y por favor, permítenos hoy meditar en esto. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Un primer principio que creo que es esencial es este. Es mucho más importante conocer a Dios y su carácter que qué hacer. ¿Topas eso? Es mucho más importante conocer a Dios, conocer su carácter, que saber qué hacer. ¿Okay? Está un poquito relacionado con lo que vimos en la primera conferencia. ¿Por dónde empiezas? Antes que la pregunta ¿qué quiere Dios que yo haga? Hay una pregunta esencial. ¿Por qué existo? ¿Para qué me creó? Así que es mucho más importante que conozcas a Dios y su carácter, saber quién es Él, que simplemente reducir nuestra relación con Dios a un sí y no, sí y no, sí y no. Conocerlo a Él, conocer a la fuente de todo lo bueno, quien es sabio, quien es nuestro creador, quien nos ha rescatado por medio de una relación con Él. De hecho, ¿cómo empieza el libro de Proverbios? La instrucción principal del libro de Proverbios es: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Qué interesante. No comienza con información, ¿te das cuenta? ¿Con qué comienza? Con una actitud hacia Dios. El principio de una vida sabia, lo que los
judíos llamaban la buena vida. Una buena vida comienza con una actitud: confiar en Dios, temer a Dios. Que la verdad es una palabra extraña, temer a Dios, es un concepto extraño. Pero en la Biblia es el equivalente a decir amar a Dios. Temer a Dios significa que Él es digno de nuestra confianza, que Él es digno de nuestra obediencia, que Él es bueno, que puedo confiar en Él, que puedo ser libre de esta ilusión, que yo sé lo que es bueno para mi vida, que puedo descansar en mi Creador y saber Él es bueno y Él sabe lo que es mejor para mi vida. Puedo confiar en Él. Eso es temor del Señor. Así que una buena vida, conocer la voluntad de Dios, comienza con una actitud. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Sea honesto. No me respondas, pero sea honesto. ¿Confías en que Dios es bueno? Y aún, déjame ir un poquito más allá. ¿Tus acciones demuestran que confías que Dios es bueno y que sabe lo que es bueno para ti? Es una buena pregunta para hacernos esta mañana. ¿Confío en Dios? ¿He decidido sujetarme a su consejo porque sé que Él es bueno? ¿Okay? Bueno, hay un versículo en la Biblia, en Romanos, que habla acerca de la importancia de que es mejor conocer a Dios que conocer qué hacer. Acompáñame a Romanos capítulo 12. En Romanos 12, Pablo lleva 11 capítulos describiendo qué bueno es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos salvó, nos rescató, podemos confiar en Él, Él es bueno. Y entonces en el capítulo 12, Pablo dice, bueno, si Dios ha sido tan bueno y tan bondadoso y ha derramado tanta misericordia sobre nosotros, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo respondemos a tanto amor? Entonces, esto es lo que Romanos 12 dice, versículo número 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el verso 1, ¿de qué habla? ¿Qué es? ¿Cómo vive un cristiano? Agradecido, adorando a Dios, conociendo a Dios. Es mucho más importante que cualquier otra cosa, que saber qué hacer. Es simplemente responder a la bondad de Dios, a lo bueno que es Dios. Es como la teología de Toy Story, excepto la 4. Olviden esa. No diré más, pero olvídenlo, la 4. Y no me miren así, yo veo Toy Story desde que tengo 8 años. Así que, dicen, ni te estamos mirando, ¿no? Pero ¿recuerdas, Woody, cuál es su teología? ¿No? ¿Qué tiene en su bota? El nombre de su dueño, ¿no? ¿Y para qué vive? Simplemente para hacer feliz a Andy, ¿no? Jugar con Andy, esa es su vida, esa es su satisfacción. ¿Okay? Y Romanos 12:1 habla de eso. ¿Okay? ¿Quién te ha rescatado? ¿Quién nos ha amado tanto? ¿Cómo se puede vivir? Pues el nombre de quién está escrito en tu bota. ¿Sí me explico? Entonces, vive para Él, confía en Él, ámale. Simplemente eso es más importante que cualquier otra cosa, conocerle a Él. Porque si no, otra vez nuestra relación con Dios se convierte en el horóscopo, ¿no? Venimos a Dios para que nos lea las cartas, ¿no? Pero lo que queremos es conocer a nuestro Creador, conocerlo a Él. Y creo que de este texto se desprende un siguiente principio. No solo es más importante conocer a Dios y su carácter, saber quién es Él, su bondad, que saber qué hacer, también es más importante tener una mente cristiana que tener información sobre la vida cristiana. Es más importante una mente cristiana que tener información sobre la vida cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Mira, versículo 2 de Romanos. No os conforméis a este siglo, ¿okay? Sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta cómo está relacionado conocer a Dios, su carácter, responder en adoración y amor a Dios y conocer su voluntad? Pero es esto, dice ahí el pasaje. ¿Quieres experimentar la buena voluntad de Dios? Tiene que existir un proceso de renovación del entendimiento. ¿Okay? Ahora, la manera en la que Pablo lo dice es extraña. Pablo piensa así, piensa que los cristianos estamos siendo presionados por dos fuerzas que están fuera de nosotros. Por un lado, está el mundo y sus ideales y sus valores y sus principios tratando de conformarnos a su manera de pensar. Por otro lado, ahora que somos cristianos y conocemos a Dios, Dios vive en nosotros y Dios desea que lo conozcamos. Y también está su amor y su gracia y su poder buscando transformarnos. ¿Okay? Y nosotros estamos en esta lucha. ¿Okay? Entonces, literal, Pablo dice, no permitas que el mundo te conforme, sino más bien permite que Dios te transforme al cambiar tu manera de pensar. Es la verdadera manera de adorar a Dios. Entonces, digamos que solo hay dos tipos de cristianos. El clásico chiste, los conformers o los transformers, ¿no? Y tú tienes que decidir el día de hoy qué estás permitiendo en tu vida. Ahora, ¿por qué es importante entender que son dos fuerzas que operan en mi vida? Porque si no estoy permitiendo que Dios transforme mi vida, ¿qué está ocurriendo en mi vida? Estoy siendo conformado a los ideales de mi cultura. Entonces, hay un proceso ahí. Un proceso en el que permito que Dios, en su bondad y su gracia, transforme mi manera de pensar. Y al transformar mi manera de pensar, entonces voy a experimentar en mi vida, disfrutar la buena voluntad de Dios. Que aparte es agradable y aparte es completa, es perfecta. No le hace falta nada. Ahora pensémoslo así. Muchas veces reducimos la vida cristiana a tener información acerca de la vida cristiana. Conocer versículos, conocer de libros que hablan de la vida cristiana, citarlos en Twitter, ¿no? Pero eso no significa que tenga una visión cristiana de la vida, que pienso cristianamente. Y eso es muy importante, muy importante. Dios quiere que aprendamos a pensar cristianamente. ¿Qué significa eso? Pues precisamente que sea su espíritu cambiando nuestra manera de pensar, de manera que en cada área de nuestra vida podamos saber cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces no pensemos en la voluntad de Dios como una lista de cosas que hacer. ¿Sí? Pensemos en la voluntad de Dios como unos lentes por los cuales interpretas la vida. Es decir, como una cosmovisión, como una visión de la vida, ¿verdad? No es una lista de cosas. Ok, en la mañana, devocional, ¿no? Palomita. Luego, leer un pasaje de algún libro cristiano. Luego, ir a la escuela o a trabajar, ¿no? Ahora esas cosas están bien, pero eso no necesariamente significa que tenga una mente cristiana. Ahora, ¿sabes cuándo viene la muestra de si tengo o no una mente cristiana? Cuando vienen las dificultades. Si en las dificultades, si en los momentos donde no me salen las cosas como quiero, me quiebro, significa que no estoy pensando cristianamente. Ahora, no me malentiendas, no estoy diciendo que esos momentos no sean difíciles. Pero a lo que me refiero, si en un momento difícil lo que pienso es, esto no sirve, mejor busco otra opción. Probablemente lo único que adquirí fue una religión cristiana. Y no tanto estoy pensando como cristiano. Entonces es más importante tener una mente cristiana. ¿Cómo puedes pensar cristianamente? ¿Qué dijimos en el primer principio? ¿Qué es más importante? Conocer a Dios y su carácter. Antes de saber qué hacer, necesito conocerlo a Él. Y eso comienza con una actitud. Señor, eres bueno. Señor, puedo confiar en ti. Señor, sabes lo que es mejor para mi vida. Puedo confiar en tu bondad. ¿Sí? Así que el siguiente principio está relacionado con los anteriores. Por un lado, es más importante conocer a Dios que saber qué hacer. Por otro lado, dijimos, es más importante tener una mente cristiana, pensar
cristianamente que simplemente tener información acerca de la vida cristiana. No es lo mismo. Pero ¿sabes qué? La voluntad de Dios no es algo que está oculto, no es algo que tienes que, como en la película esta de, se me fue el nombre. Ya olvidé. El mapa del tesoro perdido, no me acuerdo. Esta película de Nicolas Cage, ¿no? Que ya va en la bajada de su carrera, ¿no? Pero que tienen que encontrar este mapa detrás del día de la del día de la independencia, porque estoy diciendo eso. Olvídenlo. Olviden ese ejemplo. ¿Okay? Bueno, no te tienes que poner unos lentes secretos para, oh sí, lo veo en tercera dimensión, ahí está la voluntad de Dios. No, no necesitas unas palabras secretas, ¿no? No necesitas decir, ábrete sésamo, ¿no? Lo único que necesitas es saber esto. Dios ya ha revelado su voluntad. Ya Dios nos ha dicho qué espera de nosotros. Eso ya está en la voluntad revelada en las Escrituras. ¿Sabías esto? Así que este es el principio. Dios ya ha revelado su intención para nuestras vidas. Dios ya la ha revelado, ya se ha dado a conocer. Ya sabemos qué espera de nosotros. Entonces déjame mencionarte algunos versículos donde vemos que Dios ya ha revelado su voluntad. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, en los primeros versículos, Pablo les dice a los cristianos, esta es la voluntad de Dios para ustedes, que vivan en pureza, que vivan una vida santificada, que sean santificados. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos, y luego dice que se alejen del pecado sexual. Así como en el mundo antiguo, el día de hoy entendemos algo. Una de las mayores batallas de identidad está relacionada con la inmoralidad sexual. Lo primero que se rompió después de la caída es esa identidad sexual. Y es lo primero que Dios quiere restaurar y en lo que como cristianos podemos ser luz. Es lo primero, vivir en pureza sexual. Con esto quiero decir que no debería preguntarme, Señor, ¿será tu voluntad o no que...? Es muy claro, Dios quiere que vivamos en pureza. Ahora, no quiero ir un poquito más allá. Pureza sexual no simplemente significa que no estoy en una relación inmoral con una persona. Es mucho más que eso. Porque eso lo puedes hacer y vivir en inmoralidad sexual. Tiene que ver con algo mucho más profundo, con el corazón, con cómo veo a otras personas. Si dijo un día una persona, me gustó esta palabra, si cosifico a las personas, ¿sabes? Si las convierto en objetos de placer, en cosas, en algo que utilizo para deleitarme. Entonces, considéralo, todos batallamos con esto. Es la voluntad revelada de Dios, vivir en pureza sexual. Los cristianos hemos sido llamados a hacer luz en esta área. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo Dios ha dicho algo general, algo para todos los cristianos. Algo que evidentemente en decisiones en las que este principio bíblico, esta voluntad revelada entre en juego o me comprometa, evidentemente sé que es lo que Dios quiere, ¿verdad? De ninguna manera esta relación o esta práctica o estos pensamientos agradan a Dios. En ninguna manera. Hay otro ejemplo. Mateo 6:33. La voluntad revelada de Dios para los cristianos. Que el reino de Dios sea nuestra prioridad. Dice Jesús a los discípulos que estaban escuchando en el Sermón del Monte. ¿Okay? Jesús les dice, no vivan como viven los que no confían en Dios, que viven preocupados por qué vestir, qué comer, qué ponerse. No se angustien por nada. Más bien ustedes sepan que tienen un Padre Celestial que conoce que tiene necesidad y que puede suplir sus necesidades. Confíen en Él. Más bien ustedes vivan enfocados, teniendo como prioridad el reino de Dios y su justicia, lo que Dios le agrada. Todas las demás cosas Dios las va a añadir. ¿Te das cuenta? Entonces no es una lista de cosas que hacer, unos lentes. Vivo mi vida enfocado en un propósito. Dios quiere que viva para su reino. Ahora una pregunta. ¿Necesito ser un pastor para vivir para el reino de Dios?
En ninguna manera. Vivir para el reino de Dios significa que entiendo una cosa, que mi vida es un regalo, que Dios me ha rescatado, que no soy dueño de nada absolutamente, ni de mi tiempo, ni de mi vida, de nada. Y que Dios me ha dado todos estos regalos preciosos para que en donde yo esté y lo que yo haga en la familia en la que esté, en el trabajo o carrera en la que esté, o lo que esté estudiando, lo que esté haciendo, todo lo dirija a amar a Dios y reflejar a Dios a otros. Los reformadores tenían una manera de expresar esta idea. Ellos decían coram Deo, que en latín literal significa frente al rostro de Dios. ¿Cómo vive un cristiano? Frente al rostro de Dios. Todo lo que hace lo vive con un propósito: amar a Dios y amar a los demás. No necesitas ser un pastor para hacer eso. Y de hecho, déjame sugerirte algo aquí. Es una sugerencia. A veces pensamos, no, es que si es la voluntad de Dios, seguro tiene que ser algo muy difícil. Dios me va a llamar a irme al rincón más lejano de la tierra, donde no hay redes sociales, porque como que pensamos, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con algo así, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Es muy probable, no siempre es así, es algo muy general, pero es muy probable que la voluntad de Dios esté muy relacionada con la manera en la que Dios te hizo. Con cómo Dios te hizo, el carácter que te dio, las habilidades que te dio, la familia en la que te puso, las circunstancias que ha permitido en tu vida. Eso es probablemente parte de lo que Dios tiene planeado para ti. Estuve viendo una conferencia muy interesante de Lee Strobel, el que escribió el caso la serie de libros de los casos. Y cita a un autor de un libro, muy, muy loco el título. El título es ¿qué se supone que debería hacer con mi vida? ¿No? Y después dice, desmitificando la voluntad de Dios. Y una de las cosas que él dice es, cuando pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en la persona más improbable para hacer lo que hizo. Y hay un sentido en que eso es verdad. ¿Quién está capacitado para hacer algo para Dios? Nadie. Pero mira, Pablo, ciudadano romano, dominaba el griego y conocía a profundidad el Antiguo Testamento. Así que, de hecho, era la persona ideal para hablarle a judíos, para hablarle a romanos, para viajar por todo el imperio. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, por un lado, no estaba capacitado ni era digno. Fue la gracia de Dios en su vida. Pero por otro lado, Dios permitió ciertas circunstancias en su vida. Dios usó lo que en su vida era útil. Su nacionalidad, su conocimiento, su carácter. Dios le dio un carácter necio, en cierta manera, ¿verdad? Aferrado. Entonces, no siempre es así. Pero regularmente la voluntad de Dios general tiene mucho que ver con cómo te hizo Dios, las circunstancias que ha permitido en tu vida, la familia en la que te puso. Entonces, ¿qué pasaría si más bien confiamos en Él y lo que tengo en mis manos lo tomo como, ok, eso es lo que Dios me ha puesto a hacer ahorita, es su voluntad para mi vida? Voy a simplemente vivir como un buen cristiano, amando a Dios y haciendo de su reino mi prioridad. Todas estas cosas no son mi prioridad. Mi prioridad es amar a Dios y lo puedo hacer a través de todas estas cosas que están a mi alrededor, de la familia que está cercana a mí, de mi trabajo, mi escuela. ¿Sí? Lejos de estar, no sé qué Dios tenga para mí, lo voy a esperar. ¿No? Más bien, ¿qué es lo que Dios ha permitido el día de hoy en tu vida? ¿Dónde Dios te ha guiado? ¿Dónde estás ahora? Confía en Dios. Pero quizás estás pensando, esto es muy difícil, no me agrada. Ok, pero ¿lo puede usar Dios? ¿Lo puede redimir el Señor? Evidentemente, si me dices, bueno, trabajo de mafioso, ¿no? Pues evidentemente esa no es la voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque si mi prioridad es el reino de Dios, evidentemente no voy a hacer algo que dañe a otros, ¿verdad?
o que vaya en contra de la voluntad de Dios. Mira otro versículo, Hebreos 13, 15 y 16. Dice el autor de Hebreos: sacrificios de continua alabanza a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que lo alaben con su vida. Y luego dice, ¿qué clase de sacrificios Dios espera? Dice, y de hacer el bien, no se olviden ni de aquellos que están en necesidad. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? Que hagas lo mejor, que hagas el bien a todos, que ames a la gente, que le sirvas a la gente. ¿Dónde estás? Esa es la voluntad de Dios, que seamos buenos cristianos en ese sentido. Simplemente amando a Dios, sirviendo a Dios en donde estamos. Déjame leerte un pasaje de Efesios 3 en la NTV. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que ustedes confíen en Él y echando raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán firmes. Espero, dice Pablo, que puedan comprender con todo el pueblo de Dios cuán ancho y cuán largo y cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces estarán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, Pablo está diciéndole a estos cristianos cómo comprender la voluntad de Dios. Simplemente, ¿qué les dice? Experimenten el amor de Dios juntos. Busquen conocer cuán ancho y cuán largo y cuán profundo es el amor de Dios. Podríamos decir que este versículo nos ayuda a entender estos tres principios. Es más importante conocer a Dios y quién es Él, su carácter. Dios ya nos ha revelado su voluntad, ya nos ha revelado qué quiere, cómo quiere que vivamos. Y también es más importante tener una mente cristiana. No es lo mismo una mente cristiana que tener información cristiana. ¿Sí? Pocas palabras. La cruz, chicos, la cruz se convierte en el filtro por el cual determinas todas las decisiones en tu vida. ¿Qué es la historia del Evangelio? Es esta historia donde Dios toma nuestro dolor y pecado, se hace humano y va a la cruz y muere por sus enemigos y se rinde voluntariamente, hace a un lado sus derechos para amar a sus enemigos y resucita, venciendo a la muerte y al pecado. Dice mi maestro uno de mis maestros de instituto bíblico, el pastor Jaime Foot, cuando no sepas qué hacer, ve a la cruz. Y es eso. ¿Qué determina todas las decisiones que tomamos? El Evangelio. Es una buena pregunta. Esta decisión que voy a tomar, ¿qué relación tiene con vivir como un cristiano? Pablo le dice a Filemón, estoy muy agradecido, Filemón, por lo que Dios ha hecho contigo. Todo mundo cuando habla de ti, habla de lo bondadoso que eres, del consuelo que le has dado a los cristianos. Pero ahí mismo en esa carta Pablo le dice así, chécate, escucha esto. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Déjame leerlo otra vez. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Filemón, hay toda una clase de bien que podemos hacer como cristianos. Mientras conoces a Dios, le pido a Dios que te muestre todas las maneras en las que puedes hacer el bien y mostrar la generosidad y la bondad de Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Vive como un cristiano, vive para amar a Dios, vive para servir a la gente en lo que hagas, en donde estés. Solo sea un cristiano. ¿Sí me explico? Simplemente pregúntate, ¿qué más bien puedes hacer por otros? ¿Qué tanto puedes renunciar más a ti para servir a los demás?
¿Qué más generosidad del Evangelio puedes mostrar a otros? Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué otras maneras tienes de hacer, de vivir menos egoísta y ser más lo que Dios quiere que seas? ¿En dónde estás? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo o escuela? Déjame terminar con estos últimos dos principios. Pensando en esto, Dios ya nos ha revelado su voluntad, seguirle, ser un discípulo suyo, negarnos a nosotros mismos, vivir para otros, servir a los demás, ser productivos en lo que estamos haciendo, enfocados en dar a conocer a Jesús. Todo lo que hacemos queremos que otros vean a Jesús en nuestras vidas. Entonces, haz lo que tienes que hacer a menos que Dios te detenga. Soy extraño, ¿verdad? Pero haz lo que tienes que hacer a menos que Dios te detenga. Es decir, lejos de estar sentado y ¿qué hago? Dios no me ha dicho, bueno, mientras me dedico a mí. Más bien, Dios ya te ha dicho qué hacer. Vive para Él, vive para otras personas y haz lo que tienes que hacer. Toma decisiones todos los días, las que tengas que tomar, a menos que Dios te cierre una puerta o te detenga así. ¿Okay? Déjame explicarme a qué me refiero con un pasaje en Hechos. Hechos, capítulo 16, es un capítulo en el que Pablo está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Predicar y dar testimonio. Y está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora él tiene una meta. Él quiere ir a una región, la región oriental del imperio, es Éfeso y las demás ciudades que están ahí. Pero de alguna manera, él ya tiene el plan, ya sabe cuál es la intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? Servir a la gente, predicar, es lo que Dios le ha llamado a hacer, así que lo va a hacer donde lo pueda hacer. Donde haya oportunidad lo va a hacer. Así que Pablo hace una estrategia, pues voy a ir a Éfeso. Éfeso es una ciudad enorme, es el lugar perfecto donde mucha gente va. Es una ciudad que tiene uno de los primeros bancos del mundo antiguo, una ciudad enorme, todo el mundo ahí, es el lugar perfecto, es una ciudad grande donde pueden conocer a Jesús. Y Dios no lo deja ir. Entonces mira, Hechos, vamos a leer desde el verso número 3, del capítulo 16 de Hechos. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, este es Timoteo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Cómo se los mostró Dios? No lo sabemos. ¿Se habrá enfermado Pablo y perdió el viaje? No lo sabemos. Llegó a tomar el barco y le dijeron, híjole joven, le sobrevendimos los boletos. Lo sentimos. Pero mire, le regalamos una noche aquí, quédese, no se preocupe. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo Dios lo detuvo? Llegaron noticias de que estaba cerrado el camino. Dios les hizo sentir algo de preocupación. Y no lo sabemos, ¿quién sabe? Lo que sabemos es que Dios no les dejó ir. Y entonces mira, el verso número 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, Dios no te tiene que dar una visión, no te preocupes, ¿no? Tienes su palabra. Pero Pablo de alguna manera entendió, ya Dios nos impidió varias veces ir para acá. ¿Qué quieres, Señor? Y de pronto Dios les mostró que tenían que ir a otro lado. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Lo que tenía que hacer. Y entonces se detuvo solamente cuando Dios lo detuvo claramente, ¿verdad? Y su tiempo en Macedonia fue un gran tiempo. Surgió una iglesia muy amiga de Pablo, una iglesia de donde se escribió una carta, la carta a los filipenses.
¿Sabes? Así que déjame decirlo de esta manera. ¿Casarse es bueno? Está chido, ¿no? Es la voluntad de Dios, ¿estás de acuerdo? Casarse es bueno, no es malo, está bien. ¿Trabajar es bueno? Claro, necesitas trabajar. Es más, la Biblia dice que no deberíamos permitirnos ser perezosos, ¿verdad? Trabajar es bueno, casarse es bueno. Son cosas buenas en la vida, ¿ok? Entonces, debería preguntar, Señor, ¿querrás que trabaje? Pues si no trabajas, no comes, ¿no? Señor, ¿habrás hecho tú el matrimonio? ¿No? ¿Será bueno casarse? ¿Ok? Entonces, esas cosas son buenas y está bien en nuestra vida orar y buscar la voluntad de Dios. ¿Ok? Y no deberíamos entonces esperar que nos caiga una luz del cielo literal. Es ese trabajo, hijo mío. Gracias Dios por responderme, ¿no? Es ella, ¿no? O es él. No deberíamos esperar eso, porque no es la manera en la que Dios nos habla, ¿no? O sea, ¿quieres casarte? Pues si no trabajas, pues ¿cómo quieres casarte? ¿Me explico? ¿Quieres casarte? Pues chambéale, ¿no? Trabaja, prepárate, ora, busca al Señor. Ahora, no me malentiendas, por eso fuimos en un orden. Si mi prioridad es el trabajo y casarme, estoy muy equivocado. Pero si mi prioridad es amar a Dios y servirle, y mientras camino estoy amando al Señor y sirviéndole, estas cosas buenas en la vida van a llegar, si Dios quiere, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, lejos de ser tan místicos, simplemente deberíamos amar a Dios y enfocarnos en el Señor, ¿ok? Confiar en Él. Y eso nos va a librar de tanto misticismo, ¿verdad? Señor, en el caso del noviazgo, ¿no? ¿Será ella, Señor? No, me gusta ella, no. No, más bien ella, Señor. Y entonces, en mi corazón, ya no estoy buscando al Señor, ¿verdad? Estoy definiéndome en base a estas relaciones. Pero si simplemente amo a Dios y soy cristiano y camino con Dios y hago lo que tengo que hacer, en su momento Dios va a abrir una puerta. ¿Me explico? Ok. Por último, no interpretes el amor de Dios en base a tus circunstancias. No interpretes el amor de Dios en base a tus circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Dios te ha llamado no a ser exitoso en términos del mundo, sino a ser fiel, a confiar en Él, a conocerlo, amarlo. Entonces, ¿qué pasa si estás haciendo la voluntad de Dios y te va mal? Oh, Dios me falló. Dios, yo estaba haciendo lo que tenía que hacer y mira, no cumpliste. Es que entonces no he entendido de qué trata la vida cristiana. Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Y a veces hasta hacer la voluntad de Dios es meternos en problemas. Pero Dios nos ha llamado a conocerle y a ser fiel, a serle fieles a Él. Entonces no pienses, si te va mal, entonces Dios no me ama. Dios falló. Dios te ama. ¿Sabes? El apóstol Pablo escuchó la voz de Dios y fue a Macedonia. ¿Y sabes dónde terminó después de predicar un par de días? En la cárcel. Cualquiera podría decir, Pablo, ¿para qué le haces caso? ¿No? Mira cómo te trata el Señor, ¿no? Pero ¿sabes qué estaba haciendo en la cárcel Pablo? Cantando. Y ahí había un carcelero que tembló el lugar esa noche y pensó el carcelero que todos los presos se habían ido e intentó suicidarse. Porque en ese tiempo era su responsabilidad esos prisioneros. Iba a acabar con su vida. Y Pablo sale y, no, mira, nadie se ha ido, nosotros estamos aquí. Y es de esos momentos cómicos en la Biblia. Se los lleva el carcelero, les limpia sus heridas, les predica el evangelio a la familia se convierte y van de regreso a la celda. Y ahí esperan al otro día. ¿Sí me explico? Ellos no interpretaron el amor de Dios en base a sus circunstancias, sino creían que todas las cosas en su vida ayudaban a bien.
Y el haber estado ahí permitió que un carcelero conociera al Señor. Entonces, déjame ponértelo así. Si hoy te dijera Dios todo lo que te va a pasar en la vida, ¿podrías soportarlo? ¿Alguien podría aguantar eso? Qué bueno que no nos dice todo, ¿verdad? Pero una cosa nos pide, que confiemos que Él es bueno. Como Jesús en la tentación, cuando Satanás le dijo, si realmente eres el Hijo de Dios, si realmente Dios te amara, como dice, ¿por qué te tiene ahí muerto de hambre? ¿No deberías usar tu poder para que estas piedras se conviertan en pan? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no voy a definir mi identidad en base a mis circunstancias, sino en base a mi Padre que me ama. Y sé quién soy su hijo. ¿Okay? ¿Por qué no oramos por esto? Señor, gracias por estos principios que nos enseñan. Señor, que no queremos reducir nuestra relación contigo a un sí y un no, Señor, a un manual moral de instrucciones. Señor, queremos conocerte, queremos conocer tu amor y saber que tu voluntad es buena y que podemos confiar en ti, que ya nos has dicho, Señor, cómo deberíamos vivir, Señor, santos, vivir diferentes, Señor, amándote, haciendo de tu reino nuestra prioridad. Y Señor, cada uno de los chicos que están acá, tú les has hecho de una manera distinta, circunstancias providenciales les han llevado a distintos lugares, Señor. Yo te pido que hoy puedan ver tu mano de amor, esa mano invisible que vimos en el Salmo 139 sobre sus vidas, y que les amas y que tienes cuidado de ellos, Señor, y que donde están pueden hacer tu voluntad, Señor, que pueden amarte y pueden ver todo el bien que pueden hacer por otros, Señor, y cómo pueden reflejar el Evangelio a otros. Señor, ayúdales a tomar decisiones de esa manera, simplemente haciendo lo que tienen que hacer, Señor. Y siendo sabios cuando tú les detienes y tú les llamas la atención, Señor, para detenerse y escuchar tu voz, Señor. Y Señor, si algunos están viviendo para ellos mismos, Señor, están viviendo solo escuchando su propia voz, hoy confróntales, Señor, y háblales, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.